Cuba Información. Hemos aprovechado la presencia de Eduardo García Doblas, Guayo, como le llaman, en nuestra tierra. Le vamos a hacer además una entrevista en profundidad en las próximas horas. Eduardo García Doblas, defensor de los derechos humanos en El Salvador, militante de esta causa durante muchos años, una persona de izquierda, director ejecutivo de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador, que esa es su ocupación y su lucha fundamental, pero también como persona de izquierdas está participando en las tertulias de nuestro programa, y vamos a analizar la cooperación que existe entre Cuba y El Salvador. Recordemos, El Salvador tiene un gobierno de izquierda desde hace algunos años. El actual presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, fue uno de los grandes comandantes de la guerrilla en aquel momento del país, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y vamos a conversar sobre este asunto con Guayo, que es como le llaman. Bueno, Guayo, ¿cómo está la cooperación entre Cuba y El Salvador? Existen indudablemente vínculos históricos y también ahora vínculos de cooperación concreta, práctica, del Salvador con Cuba, del Salvador con Venezuela. ¿Cómo se ve esto por allá? Desde el 2009, que se da una alternancia política después de 20 años de gobiernos de derecha y más de 500 años de dictaduras, ¿verdad?, militares, se empieza a consolidar por fin esa cooperación bilateral sur-sur con Cuba y con Venezuela, ¿no?, que se transforma sobre todo en soberanía alimentaria, ganadería, ¿verdad?, en productos agrícolas, insumos agrícolas y sobre todo en medicina y farmacología, ¿no? En medicina es brillante el proyecto para las operaciones de ojos, de cataratas, ¿verdad?, de carnosidades. Se atienden alrededor de 6.400 personas en estos años y se ha creado por fin, se está generando capacidades en el país con la instalación de un centro médico, de un hospital donde se podrán tener intervenciones quirúrgicas en la zona de San Vicente, ¿verdad? Se garantiza con ello una asistencia gratuita, incondicional, a todo ciudadano, ciudadana, a toda persona que esté en territorio salvadoreño para esa problemática oftalmológica que la abarca a más de 35.000 personas en el país, ¿no? Y luego se pone el contrapunto, el peso interesante en el tema del fármaco, ¿no?, de las medicinas. En la región centroamericana y concretamente en El Salvador, durante años hemos tenido precios muy elevados en los medicamentos, ¿no?, hasta de un 5.000%. Esta generación de competencia, no solo en calidad en medicamentos, está beneficiando al ciudadano de a pie, que puede costearse mejores medicamentos a muy bajo costo, por lo cual hace mucho más accesible la salud a la persona, ¿no? La Misión Milagro, Operación Milagro, como se llama este gran proyecto solidario de Cuba y de Venezuela con numerosos países del mundo, en este caso con El Salvador. Antes lo que hacía era llevar a Venezuela a operar a estos pacientes que tú comentabas desde El Salvador, y a partir de de este año, mediados de este año, es cuando ya se inaugura un centro oftalmológico que tú has mencionado en el Hospital Nacional Santa Gertrudis, en el departamento de San Vicente, precisamente para llevar a cabo esta Operación Milagro y para que las operaciones ya sean llevadas a cabo por personal cubano, pero en El Salvador. Bueno, personal cubano y también salvadoreño. Bueno, pues indudablemente son apuntes importantes de estos que en los medios de comunicación no aparecen mucho. Me imagino que en la prensa salvadoreña, dominada por la derecha, aparecerán poquito también, incluso con cierta deformación informativa, ¿no? Ha sido mal visto por el sector de derecha, incluso que se restablecieran legalmente con intercambios de consulados, ¿no?, tanto en Venezuela como en Cuba, ¿verdad? Hoy por fin tenemos un consulado salvadoreño en Cuba y un consulado cubano por fin en El Salvador, que garantiza ese tipo de relaciones, ¿no?, y ese tipo de avances, sobre todo en la mejora y el desarrollo. Hay que tener en cuenta las capacidades que tienen los diferentes países y cómo podemos desarrollarlas conjuntamente cuando una apuesta es con la ciudadanía y para la ciudadanía, ¿no? Es para el desarrollo del pueblo, para el desarrollo de sus capacidades. Fruto de eso son los intercambios de estudiantes, ¿no? Son bastantes los estudiantes salvadoreños que van a formarse en salud,
que terminan su doctorado en salud y que tienen una capacidad muy superior a la educativa, a la recibida en El Salvador, ¿no? Lo cual está generando ciertas dificultades con otros médicos, ¿no? Con otros por su desplazamiento en el trabajo, el cual no es real, ya que estos doctores, doctoras formadas en territorio cubano van precisamente a las comunidades, a los sectores donde un médico normal no quiere acudir por la dificultad, la accesibilidad y los bajos salarios, ¿no? O sea, no solo hay una formación tecnológica, científica, sino también una formación humanitaria, de carácter humanitario y de beneficio a quien realmente lo necesita. Tú has señalado, y me alegro que lo hayas hecho muy bien, que retrata los sectores derechistas, tanto en El Salvador como es común en todos los países de la región. O sea, programas, acuerdos bilaterales, en este caso de Cuba con El Salvador, que beneficia a la población salvadoreña, decenas de miles, centenares de miles de personas, millones de personas, pudiéramos decir, con programas bien diseñados para precisamente resolver endémicas situaciones sociales y humanas. Y bueno, hay que destacar los convenios bilaterales en el sector de la salud, en el sector de la agricultura, la ganadería, con intercambios y aportes científico-técnicos para el desarrollo en esas áreas en el país. También acuerdos y convenios bilaterales para disminuir la incidencia de los desastres naturales, en el cual Cuba tiene una extraordinaria experiencia en ello. Pues bueno, eso irrita a los sectores derechistas de El Salvador. Fíjate, algo que es tan humano, y es la colaboración de dos países hermanos, dos pueblos hermanos, y sin embargo los sectores derechistas van contra eso, ponen el grito en el cielo, incluso obstaculizan en lo posible el desarrollo de estos convenios, de estos acuerdos bilaterales. Hasta que empezaron este tipo de convenios, esta intervención, sobre todo en el agro, se tenía mayoritariamente una sola empresa, la cual era manejada por un expresidente de la República en temas de insumos agrícolas y semillas que no eran capaces de generar otras semillas, para consolidar la compra y el abastecimiento de semillas año tras año, cosecha tras cosecha, ¿no? Hoy, cuando entra Venezuela a través del ALBA a bajar esos precios de esos insumos, a ponerlos con un margen de ganancia satisfactorio para ALBA también, pero también asequible al campesino, para que no tenga que hipotecar su tierra, venderla. Claro, no, ¿cómo no van a estar tristes estos empresarios cuyo margen de ganancia era exorbitado y de ribete, una mala cosecha, un desastre natural, provocaba la pérdida de la tierra, la concentración de la tierra o nuevamente las grandes propiedades de tierra en pocas personas, ¿no? Hoy hay un desarrollo, hay una actitud de soberanía, de seguridad alimentaria. En estos últimos años por fin se está alcanzando la cuota de frijol y de maíz, que son los cultivos de granos básicos en El Salvador, ¿verdad? Y no tenemos la necesidad de estar importando semillas de frijol y semillas de maíz de otros países, con lo cual, al inundar el mercado provocado por el desabastecimiento, ¿verdad?, está generando que genere capacidades en el campesino de guardar esa semilla, una parte para la siembra y otra para su alimentación, ¿no? Veíamos las imágenes hace poquito tiempo de la visita de Salvador Sánchez Cerén, el actual presidente de El Salvador y bueno, uno de los grandes comandantes del frente durante muchos años. Las imágenes de su visita a Cuba, cómo se reunía con La Colmenita, que es un grupo teatral y musical infantil, bueno, realmente son embajadores de UNICEF y tienen una labor social en Cuba impresionante. Y allí incluso anunciaba la creación o la idea de crear en el futuro una colmenita en El Salvador, es decir, que la cooperación entre dos países que tienen determinadas fortalezas puede ir al ámbito también cultural, educativo, no formal, como puede ser este caso, ¿no? Y realmente yo creo que, quiero decir, ahí Cuba tiene, sabemos perfectamente cuáles son sus fortalezas en materia social, en materia sobre todo de salud pública. Puede asesorar, y de hecho lo está haciendo, para la construcción de un solvente sistema público de salud, e indudablemente esto, que es un mensaje y es un proyecto claramente ideológico, es decir, apostar por lo público, esto irrita a las burguesías de cualquiera de los países latinoamericanos donde sean las brigadas de cooperación médica cubanas, sean los asesores, han intervenido, ¿no?
Es decir, que estamos hablando, bueno, pues de un asunto clarísimamente ideológico, de lucha entre izquierda y derecha, de modelos de sociedad, incluso de lucha de clases, ¿no? La lucha de clase permanente, y en la cual los movimientos populares y los trabajadores, los campesinos, tienen la última palabra. Tienen la última palabra en esta lucha, que es una lucha de siempre contra los poderes no solo económicos, sino poderes también fácticos y poderes de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, que juegan un papel determinante también. Tú has hablado de la concentración en pocas manos de los medios de comunicación, con la incidencia que eso tiene desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde luego, en estos países. Pero fíjate, llama la atención esto, ¿no? Que los sectores derechistas, esa burguesía que jamás se ha interesado ni se ha preocupado verdaderamente por las personas, por los verdaderos derechos humanos, pues ponen el grito del cielo, se irritan cuando convenios de cooperación entre dos países hermanos como es Cuba y El Salvador, pues visibilizan los problemas sociales y atacan y trabajan por disminuir las desigualdades, por llevar dignidad a los sectores desfavorecidos, excluidos de siempre de esa sociedad. Estamos hablando de El Salvador, pero es común a casi todos los países de América Latina. Esto es trabajar por los derechos humanos, y esto, desde luego, es lo que, no solo lo que irrita, sino lo que quiere destruir esos sectores de derecha que siempre están en convivencia con la reacción y con los Estados Unidos, que desde luego estos programas y estos acuerdos, estos convenios, pues no le interesa para nada. Hay que mencionar también el asunto de la lucha contra el analfabetismo, ¿no? donde Cuba es indudablemente una vanguardia dentro del llamado tercer mundo con su programa Yo Sí Puedo. De hecho, si lo vemos en retrospectiva, en los 20 años de gobiernos de derecha, el analfabetismo ha estado en torno al 30, ha bajado al 25 y llegó hasta el 17% de analfabetismo. Hoy por hoy en el país, desde el 2009 a la actualidad, estamos en el 7% de analfabetismo y ya empezamos a tener una veintena de municipios libres de analfabetismo, ¿no? De ese programa de alfabetización de adultos que, al igual que se llevó a cabo en Cuba, también se puso con la experiencia Robinson en Venezuela, ¿no?